En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti se refirió a la doble indemnización que caduca desde hoy y que el gobierno nacional ha decidido no prorrogar. ¿Por qué? Explican los motivos de esta doble indemnización o indemnización extra, una decisión que el gobierno tomó en el peor momento de la pandemia por COVID. La doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada por la pandemia. La verdad es que tenemos números de empleo en este momento que nos muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes, no por día, como les dije en alguna conferencia de prensa rápido y me equivoqué. Así que ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la cual lo que tenemos que seguir promoviendo es la creación del empleo formal y las mejores paritarias para los trabajadores en la discusión con los diferentes sectores. No hay ningún cepo a las importaciones, no hay ninguna restricción de las importaciones. La medida del Banco Central es una medida que prioriza cuáles son las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas son obviamente las que están priorizadas. De hecho, hay 20.000 empresas que están beneficiadas con la medida que tomó el lunes el Banco Central. Prioriza cuáles son aquellas empresas que tienen acceso al financiamiento para las importaciones. Todas las empresas pueden importar, no hay ninguna restricción a las importaciones. Lo que se prioriza es en la situación, en la mirada que tiene el gobierno sobre cuáles son aquellos dólares que van a inversiones productivas o aquellos temas que hay que resolver con urgencia en el momento. Por ejemplo, ustedes saben que la medida contempla que no hay ningún tipo de modificación en lo que tiene que ver tanto con el ingreso de combustibles como con el ingreso de medicamentos, que son dos cuestiones estratégicas para la Argentina. No hay ninguna restricción con aquellos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. No solo no hay restricción, sino que hay beneficios. Muy bien, parte de lo que decía entonces Gabriela Cerruti. Hoy termina la doble indemnización. Se entiende perfectamente, se tomó esta medida, como les decía, en el peor momento de la pandemia para tratar de sostener y que no se produjeran despidos, ¿no? En ese momento, Horacio, donde muchos dejaban de ir a sus lugares de trabajo, había que permanecer con las puertas cerradas, o algunos se enfermaban y había foco de contagios y muchos aislarse. Les agarró un ataque de olvido, sobre todo a algunos empresarios importantes, cuando el Estado los bancó para pagar los salarios. Ah, bueno, el doble discurso eso de que cuando el Estado asiste a los sectores vulnerables está mal, pero que me asista mal, que me asista a mí está bien, es otra historia. ¿No? Pero fíjate qué interesante, recordarás que en ese momento había un sector de la oposición, de la derecha, incluso el propio Horacio Rodríguez Larreta, que decía que la indemnización, y más la doble indemnización, lo que hacía era impedir que se generaran puestos de trabajo. Y si algo ocurrió en este último tiempo, es que se fueron generando puestos de trabajo. Después podemos hablar del poder adquisitivo de los trabajadores, pero se fueron generando puestos de trabajo aún con una doble indemnización vigente, ¿no? La cantidad de hombres y mujeres que quedaron expulsados del sistema entre el 15 y el 19. Mirá, y a propósito, en esto de generar la realidad virtual, un colega en esta conferencia que ofrece Gabriela Cerruti, la vocera, le pregunta. Vamos al video. Bueno, Guillermo, con toda la mejor honestidad periodística, le pregunta sobre lo que él considera que en algunos supermercados hay aumentos de un 20%. La Cerruti dice, aumentos del 20% en los supermercados, aunque quieran sacarlo de contexto, es una estadística falsa. Y yo recuerdo esa reunión informal en el marco de un importante medio multimediático y uno de sus periodistas preguntándole a Brown, uno de los accionistas más importantes del supermercado La Anónima, ¿cómo es la mano de la inflación? Y cuando hay inflación yo remarco, te decía Brown hipócritamente. A lo mejor el querido asiático que tenés en la otra cuadra o fulano de tal le pega el lápiz, pero 20%, hermano, palala. Bueno, así seguimos con Diana, dale.